Hola, buen día para todos. Mi nombre es Dora Agüero, soy médica nefróloga, trabajo en la unidad de diálisis de la empresa Fresenius Medical Care, directora médica, y además nefróloga en un hospital de la ciudad de Moreno, de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar, siempre en el marco de casos clínicos, vamos a hablar del manejo y del diagnóstico inicial de la enfermedad renal crónica y vamos a abordar algunos factores de riesgo y progresión de esta enfermedad. Y para eso les voy a presentar el caso de María Rosa. María Rosa es una paciente de mi consultorio, es una paciente que conozco hace varios años, tiene 60 años de edad, es diabética, tipo 2, diagnosticada ya en el año 2010. Para cuando yo la empecé a seguir hace 2 o 3 años, esta paciente ya tenía 10 años, por ejemplo, de evolución de su diabetes. Hipertensa hace más de 15, una talla de 158 centímetros con un peso de 85 kilos y un índice de masa corporal de 35,3. Además tiene hipotiroidismo y se presenta, solo con estos antecedentes, a la primer cita, derivada por su diabetólogo tratante. Su diabetólogo la manda porque tiene una relación albuminuria-creatininuria de 75 miligramos gramos. Además de eso, el diabetólogo me comenta, ¿no? Cuando me hace la llamada, me dice, Dora, te voy a mandar una paciente que la verdad que está un poquito bien, no tiene tantos problemas, pero encontré una pequeña microalbuminuria y quisiera que me ayudes a solucionarla. Entonces, me encuentro con María Rosa que tiene 149,82 de tensión arterial, una glucemia en su laboratorio de 132 con una hemoglobina glicosilada de 7,3, un colesterol de 231 con LDL de 142 y triglicéridos 175 y presenta valores de uremia de 42 miligramos por ciento y creatinina 1,09 miligramos por decilitro. Como ya les conté, esta relación albuminuria-creatininuria, este ACR o RAC, como decimos en Argentina, es de 75 miligramos gramos. Con estos datos, la paciente me informa que está medicada apenas con metformina, 2 por día, de 850 miligramos, almuerzo y a la cena, atorvastatina, 10 miligramos por las noches, enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, y ácido acetilsalicílico, 100 miligramos por día. Con estos datos, calculé el filtrado glomerular por la fórmula de CK de EPI y obtengo un dato no menos relevante de 55,1 mililitros por minuto. Entonces, va cambiando un poco la historia de mi paciente. Ya deja de ser una paciente con una falla renal no muy evidente y con una pequeña microalbuminuria o pequeña albuminuria a una paciente con deterioro del filtrado glomerular y con albuminuria. Y vamos a ir tratando de entender la importancia de estos temas más adelante. Como ya sabemos, la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia altísima a lo largo del mundo y se cree que hay 843 millones o más de personas que tienen estadio 3 o 5 de esta patología y ese rango oscila entre 6%, por ejemplo, en India, ¿sí? A un promedio de 12, 12,7 y hasta 14% para Estados Unidos y Canadá. Depende del área geográfica donde nos encontremos, la prevalencia de enfermedad renal crónica va a oscilar entre 6 y 14%. En América Latina, el promedio aproximadamente es de 12, 12,7, entre 12 y 13%. Y este es un dato que alarma, porque estamos hablando de que hay muchísima gente con enfermedad renal crónica que no conoce su diagnóstico. Y cuando vamos a evaluar la causa de ingreso a diálisis de los pacientes en general, vemos que el 18% de los pacientes en diálisis es por hipertensión arterial y el 42% de los pacientes en diálisis es por diabetes. Por lo tanto, María Rosa, que es diabética e hipertensa, reúne más de la mitad de las causas de ingreso a programa de sustitución renal en el mundo. Visto así, la diabetes y la presión arterial provocan diferentes procesos que van a conducir tanto a daño renal como a daño cardiovascular. Entonces, de distintas maneras producen activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación neurohormonal, inflamación, disfunción endotelial, isquemia, fibrosis, estrés oxidativo, todo lo cual condiciona enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular.
y a su vez estos órganos entre sí provocan uno el daño del otro y la progresión del daño en el otro. De ahí la importancia de estas dos patologías y de detectarlas tempranamente y de resolver lo antes posible esta problemática. Y entonces, ¿qué es lo importante? Una vez que sabemos que causa insuficiencia renal crónica y una vez que sabemos que María Rosa tiene dos factores pronósticos muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de enfermedad renal crónica, tenemos que asumir que debemos estratificar nuestra paciente. Y para estratificar nuestra paciente tenemos las normas que digo que han publicado oportunamente una forma de estratificar la enfermedad renal, clasificándola por grado y por albuminuria. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el CK de EPI o el filtrado glomerular estimado de nuestra paciente fue 55 mililitros por minuto, estaría en un estadio G3A, con lo cual ya estaríamos en estadio G3 y la paciente tiene apenas 1.09 de creatinina, ¿sí? A lo cual le agregamos una relación albuminuria-creatininuria entre 30 y 300, nuestra paciente tiene 75, y entonces estratificamos a la paciente en un alto riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica. Esto es lo más importante de todo, porque nuestros pacientes con enfermedad renal crónica de esta naturaleza y con este riesgo también desarrollan, como vimos antes, enfermedad cardiovascular. Y muchas veces la mortalidad de estos pacientes llega antes por enfermedad cardiovascular. Entonces la importancia de conocer el grado y el pronóstico de la enfermedad renal crónica tiene que ver también con aceptar y reconocer que las consecuencias de esta enfermedad van mucho más allá que la vida renal específicamente. La enfermedad renal crónica es responsable de aumento de la mortalidad por cualquier causa, tiene un impacto multiparenquimatoso en los huesos, en el cerebro y en muchos órganos, que altera la calidad de vida y los años de vida del paciente, provoca enfermedad cardiovascular y también enfermedad cerebrovascular, provocan aumento de las hospitalizaciones y del costo de intervención de salud, provoca mucho menor esperanza de vida. Un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene una esperanza de vida 6 años menor que la de un paciente que no tiene insuficiencia renal crónica, independientemente de que sea o no hipertenso y de que sea o no diabético. Entonces tenemos muy importante dato de que también disminuye la esperanza de vida independientemente de las enfermedades de base que han causado la enfermedad renal crónica. Por supuesto, contemplar la progresión a enfermedad renal crónica y diálisis, con el consecuente deterioro de la calidad de vida y con el aumento de costos en salud que lleva un gran porcentaje del Producto Bruto Interno de muchos países. Y entonces tenemos que evaluar a María Rosa en esta primera cita y encontramos algunos datos que claramente debemos corregir. Por ejemplo, el índice de masa corporal mayor de 35, mayor de 30, es una paciente con obesidad clase 2 que requiere atención de su obesidad lo antes posible, tiene objetivos de tensión arterial por debajo del target, tiene hemoglobina glicosilada por debajo de los objetivos, tiene un perfil lipídico que no está también dentro del target de objetivo y por supuesto su microalbuminuria. Y entonces, ¿cómo vamos a mejorar esta paciente? Esta paciente va a mejorar abordando básicamente todas estas cuestiones por regularizar. Entonces recordemos que estaba solamente con metformina, atorvastatina, enalapril y aspirina. Y teniendo en cuenta el abordaje terapéutico de estos pacientes, sabemos que hay dos formas de abordarlos. Una es el abordaje indirecto, donde el target van a ser los factores de riesgo que producen progresión de la enfermedad renal. Por ejemplo, la hiperglucemia, el manejo de la hipertensión, el manejo de la hipervolemia, el manejo de la dislipemia, cuestiones fundamentales como abordaje indirecto, donde yo lo que voy a tratar de mejorar son los factores de riesgo de progresión de enfermedad renal. Y el abordaje directo de la patología obviamente tiene que ver con el manejo de la disfunción renal y el enlentecimiento del deterioro de la función renal. Por lo tanto, el abordaje directo va a estar destinado a iniciar fármacos que claramente retrasen la progresión de la enfermedad renal o que produzcan reducción de la proteinuria. La verdad es que tomando esta concepción holística de la patología y entendiendo
que esto debe estar realizado por un equipo interdisciplinario, donde el paciente además es parte de ese equipo, es fundamental. Esto no es una tarea que lo hacemos solo los nefrólogos, solo los cardiólogos, o solo los diabetólogos, o solo la nutricionista o el psicólogo. Esto requiere un equipo interdisciplinario. Las barreras en medicina y en esta patología se han derribado. No hay más muros, no hay más sectores. Es una patología que requiere un abordaje holístico para garantizar el éxito de la terapéutica. Y entonces, ¿qué digo? En 2022 ha publicado una pirámide de abordaje terapéutico para prevención de efectos renales y cardíacos, donde, como vemos, la base de la pirámide sigue siendo los cambios en el estilo de vida, por supuesto que la modificación dietaria, una optimización de la ingesta proteica, la actividad física habitualmente, el hábito de cesación tabáquica y el control de peso son fundamentales, son la base de esta pirámide y son fundamentales y no pueden ser reemplazadas por ninguna otra batería de medicamentos que utilicemos en el manejo de estos pacientes. Por eso el trabajo interdisciplinario, por eso un equipo destinado a trabajar conjuntamente, hablando el mismo idioma, para lograr que estos pacientes realicen estos cambios estructurales en su calidad, en su estilo de vida, que son los que realmente van a producir el cambio, más allá de la medicación, los fármacos y las terapéuticas farmacológicas que implementemos. Entonces, también encontramos drogas de primera línea para el manejo de estas patologías, y fíjense que María Rosa encuadra muy bien. Tenemos estatinas, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, inhibidores SGLT2 y la metformina como base del abordaje terapéutico, y por supuesto después el abordaje directo, esto como abordaje indirecto, y por supuesto que el abordaje directo del que hablábamos hace unas diapositivas atrás, el buen control de la presión arterial, el manejo de lípidos, el control glucémico, el uso de análogo GLP-1, el uso de bloqueantes de los receptores de aldosterona, el uso de terapias de antiagregación plaquetaria absolutamente indicadas y necesarias. Conclusión. Seguimos insistiendo en que la primera línea de trabajo la hace este equipo interdisciplinario, porque no se puede lograr el cambio solamente con las medidas farmacológicas. Entonces la intervención dietaria, la actividad física, la cesación tabáquica, el manejo de peso son fundamentales. Fíjense lo que describe, que digo, como líneas de drogas de primera línea. Tenemos la metformina, siempre que el filtrado glomerular sea mayor de 30, y los inhibidores SGLT2, siempre que el filtrado glomerular sea mayor de 20, y una vez que inició el paciente por arriba de 20, puede continuar en diálisis o trasplante. Si con estas dos, si con este esquema no logro un adecuado control del objetivo, no llego a objetivo terapéutico, puedo considerar la adición de un análogo GLP-1. Estos análogos GLP-1 están ampliamente estudiados y ya han demostrado también beneficio en la salud renal de nuestros pacientes. El DAPA-CKD es el primer estudio que evidencia contundentemente mejoría de la función, enlentecimiento de la progresión renal y disminución de la albuminuria en el manejo de los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos, y los análogos GLP-1 van por ese mismo camino. Además del manejo de la glucemia en este paciente, tenemos que considerar la dosis máxima tolerada de inhibidores del sistema renina-angiotensina, y dentro de estos, la batería de drogas propuestas van a incluir dosaje de los receptores de aldosterona, siempre que haya un RAC o un ACR o una relación albuminuria-creatininuria mayor de 30 miligramos gramos y haya una concentración normal de potasio. Y también se pueden agregar bloqueantes cálcicos, dihidropiridínicos y diuréticos, si son necesarios, de acuerdo a la individualización de cada caso y a que hayamos llegado o no a un control de la tensión arterial. Por supuesto, altas dosis de estatinas, primera droga para el tratamiento del perfil lipídico del paciente, y se pueden agregar antiagregantes plaquetarios basados en riesgo, terapia basada en riesgo, y ezetimibe o alguna otra droga si realmente tenemos un riesgo muy elevado, como esta paciente, de progresión de daño
a enfermedad renal crónica. Por lo tanto, María Rosa, que estaba solamente con metformina, atorvastatina, enalapril, aspirina, hicimos algunos cambios en su medicación. Hemos agregado inhibidores SGLT2, le agregamos en este caso dapaglifosina, 10 miligramos día. Agregamos un bloqueante como el control de tensión arterial, ustedes saben, 149/82, un poquito elevado de los estándares, para ponerla por debajo de 120, 125 de sistólica. Le agregamos un bloqueante ARA2, en este caso elegí valsartán, 160 miligramos, asociado a 5 miligramos de amlodipina, y esa asociación cada 12 horas. Y también, como mi paciente, no he llegado a comentar, pero su manejo del potasio era apropiado, agregamos a este esquema espironolactona, 25 miligramos por día, y cambiamos la atorvastatina de 10 miligramos por rosuvastatina de 20 miligramos para mejorar este perfil lipídico que tenía algunas circunstancias que no llegaban a objetivos terapéuticos. Y entonces, 2 años después de seguimiento, tengo esta realidad con María Rosa. Después de 2 años tiene 110/72 de presión arterial en su consulta clínica habitual, ha logrado estabilizar su hemoglobina glicosilada a 6.3%, tiene un mejor control lipídico con un LDL menor de 100, en realidad 71, podría estar un poquito más bajo, pero estoy muy contenta con donde estamos. Y tiene una uremia de 52, una creatinina de 1.12, recuerden que la de 2 años previos era 1.09, por lo tanto, el filtrado glomerular estimado por la fórmula de seca de EPI da 52.6 mililitros por minuto. El ACR ha logrado disminuir de 75 a 25 miligramos gramos, y esto me pone contenta. Tengo una paciente que claramente enlenteció su progresión, que no solo no ha progresado, sino que puedo decir que ha enlentecido y ha mejorado su calidad de vida, porque tiene una vida, la verdad, que mucho mejor. Empezó a hacer actividades deportivas en su centro de jubilados cercano. Es una señora que ha logrado vivir más plenamente a partir de comer más sanamente. Pero tengo un punto de frustración, no todo puede salir bien. Su peso actual es de 89 kilos, habíamos partido de un peso un poquito menor, 85, y no hemos logrado el objetivo de bajarla de peso. Estoy muy contenta igual con lo logrado. Ella también se encuentra muy cómoda con su calidad de vida actual, y esperemos que todo esto redunde en beneficio y en mayor enlentecimiento de la progresión de su enfermedad renal. Entonces, considerar algunos puntos que son importantes: detección temprana de enfermedades causantes de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes es fundamental. Realizar un abordaje holístico e interdisciplinario, muy importante trabajar en equipo, muy importante que más de una persona esté involucrada en el manejo de estos pacientes, y también es importante que el propio paciente participe activamente de su capacitación, de su formación, y se empodere de herramientas que le permitan mejorar su calidad de vida. La estratificación de riesgos, fundamental. Si no estratificamos, podemos sobrepecar o sobrecolocar terapia innecesaria, o a su vez quedarnos cortos con terapia, por ejemplo, hipolipemiante. Y entender que siempre las consecuencias de la enfermedad renal crónica se extienden mucho más allá de los riñones. La mortalidad cardiovascular a veces supera a la mortalidad de causa renal, y nuestros pacientes con estas patologías suelen fallecer de enfermedad cardiovascular mucho antes que la enfermedad renal crónica llegue a su estadio de terminalidad con requerimiento de sustitución de la función renal. Sin ir más allá, les agradezco un montón la presentación, les agradezco les agradezco formar parte de esta comunidad, y agradezco también a AstraZeneca, que me ha ayudado y me ha colaborado con algunas presentaciones, con algunas de las slides que vimos, para que esta presentación sea amena, cortita y fácil de leer, de escuchar y de participar. Muchísimas gracias.